de libertad y de otras libertades, ordena que sea enviado a juicio y ordena que se mantenga en la cárcel de Ramo Verde. Esto no nos arredra, esto no nos afecta. Hoy, más que nunca, cobra vigencia y fortaleza la frase de Leo: el que se cansa pierde. Algunos han señalado que la decisión de la jueza Adriana López a cargo de la sala es una medida política con sustento arbitrariamente ilegal que busca complacer la necesidad del chavismo de minimizar la popularidad de los líderes de oposición. Otros comparan el tratamiento dado al juicio de Leopoldo López con el caso del excomisario Iván Simonovic, encarcelado en el 2002 y condenado a 30 años por encabezar un supuesto intento de golpe de Estado contra el desaparecido mandatario Hugo Chávez. En ese contexto, María Corina Machado, Diego Arria y Pedro Burelli, políticos opositores, deberán comparecer ante la Fiscalía el próximo 9 de junio, a fin de responder sobre el presunto plan de magnicidio contra el presidente del país, Nicolás Maduro, tesis presentada por el chavismo. Por lo pronto, el Partido Voluntad Popular del que procede Leopoldo López ha convocado a una marcha para este domingo 8 de junio, a fin de solidarizarse con el dirigente, quien se encuentra en la prisión de Ramo Verde desde el 18 de febrero. Muy bien, muchos han calificado como una cacería de los líderes de la oposición. O sea, estamos hablando de María Corina Machado, que ahora tiene que comparecer es el 16 de junio por haber estado interesada en desaparecer a Nicolás Maduro, el magnicidio que llaman, ¿no? Asesina. Ya la sentenciaron antes de poder juzgarla. Enrique Capriles no ha aparecido en cámara, se puede decir, pero en la vida de Twitter habla de injusticia, de que tengan plena seguridad que los verdugos del presente no serán perseguidos del futuro, Dios se encargará de ellos, pero también ha mantenido una distancia prudente, ¿no? Pero en alguna medida creo que ha perdido protagonismo como líder de la oposición, y creo que eso es algo que buscaba el gobierno. El gobierno ha logrado astutamente, primero, posponer una decisión en torno al tema de Leopoldo López hasta que amainaran las manifestaciones, porque no había razón para diferir tanto la decisión del juez. Se ha ido posponiendo indefinidamente, pero ha logrado primero dividir profundamente a la oposición, ya no hay un frente unido de oposición. Dos, desacreditar a la oposición moderada al hacerla aparecer como cómplice del gobierno en tanto participaba de conversaciones que el otro sector de la oposición consideraba condenadas desde un inicio al fracaso, y para suerte suya, pero desgracia de Capriles, han fracasado las negociaciones, y a la oposición más confrontacional la ha sometido por represión o encarcelamiento. En ese sentido, en el futuro inmediato, el gobierno creo que ha ganado, pero el tema es que la economía se sigue deteriorando y eso va a hacer que el apoyo por la oposición probablemente crezca y siga creciendo en el futuro. Y cuando la oposición retome la iniciativa, si no es pronto, cuando se vence el plazo para convocar un referendo revocatorio, es probable que producto de esta acción del gobierno de no negociar con el grupo que encabeza Capriles, la cabeza de la oposición la próxima vez sea más radical que ahora, sea alguien más cercano a López y no alguien más cercano a Capriles o el propio Capriles. Pero ¿quién sería el líder? Porque estamos hablando que yo creo que también hay una competencia ahí entre Leopoldo López y María Corina Machado, ¿no? Los dos quieren ser presidentes. Sí, ahora, pero podría surgir un nuevo líder, ¿no? Habría que recordar que Capriles, Machado, López son muy jóvenes. Ellos representan una generación que a su vez sepultó a la vieja oposición al chavismo, ¿no? La que venía de Acción Democrática o de COPEI o las fuerzas tradicionales. Entonces, de los líderes estudiantiles podrían surgir nuevos dirigentes de la oposición. El tema es que el gobierno puede terminar enfrentando una oposición revigorizada en un futuro no muy lejano, con un liderazgo más confrontacional que el actual, y eso es algo que ha forjado a pulso, ¿no? Un indicio de eso son las dos elecciones para alcaldes, ahí donde destituyó a los alcaldes, y van las esposas, representando obviamente el continuismo, y ganan con porcentajes mayores de votos que aquellos con los que ganaron sus esposos. Eso es un indicio de que esta táctica del gobierno a mediano plazo puede resultarle contraproducente. Claro, además, por ejemplo, la esposa de López
que es una chica que es comunicadora, ¿no? Que ha sido, yo creo que también podría ganar protagonismo porque habla muy bien, se sabe dirigir, quién sabe también. Yo sigo pensando que un problema que tiene la oposición es que casi todos sus líderes visibles vienen de las élites. Ya. Vienen del Chacao, por ejemplo, un barrio pudiente de Caracas. Muy alejado, dices tú, del pueblo, ¿no? Sí, creo que ese sigue siendo un problema serio que tiene la oposición. Capriles era consciente de eso, pero Capriles en algún sentido era parte del problema, ¿no? Ya. Y habría que ver qué nuevas caras surgen ahora que los líderes de la oposición parecen haber pasado a segundo plano. Muy bien, ahora nos vamos a Paraguay, ya que hoy concluye la Asamblea General de la OEA. Durante el desarrollo del encuentro de cancilleres, los temas que se abordaron fueron la situación que vive Venezuela y la demanda marítima de Bolivia contra Chile. Durante la edición número 44 de la Asamblea General de la OEA, realizada ayer en Paraguay, se analizaron las perspectivas de la inclusión social en el ámbito económico, lema del encuentro, que fue planteado por el país anfitrión. Durante la sesión plenaria, el canciller venezolano Elías Jagua aprovechó la oportunidad para denunciar formalmente a Estados Unidos por su injerencia en los asuntos internos de su país. Como se recuerda, el Congreso norteamericano tramita un proyecto que busca sancionar a los funcionarios venezolanos que estén involucrados en las violaciones de derechos humanos durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Pretenden permanentemente generar violencia, sabotaje económico, planes de magnicidios, alentados y financiados desde sectores de los Estados Unidos en abierta violación a los principios de no intervención en los asuntos internos que postula esta organización. Otro de los temas que dominó el encuentro de cancilleres fue la demanda marítima de Bolivia contra Chile. Al respecto, el canciller boliviano David Choquehuanca expresó que el reclamo de su país ante la Corte Internacional de Justicia es de carácter pacífico. Por otra parte, aprovechó para acusar al gobierno de Michelle Bachelet de no cumplir con el Tratado de Libre Tránsito de Productos en la frontera. Hay una total restricción en algunos temas. Por ejemplo, no nos dejan sacar o no nos dejan exportar los minerales en Antofagasta. Restringen el tránsito de nuestros vehículos. De pronto nuestros transportistas nos han reclamado a través de varias notas donde nos indican que se les ha ocurrido a algún funcionario de no permitir la circulación de movilidades bolivianas. En respuesta, el representante de la diplomacia chilena, Heraldo Muñoz, remarcó que su país no tiene ninguna disposición de dialogar con Bolivia sobre el conflicto marítimo y que lo que tenga que decir lo dirá solo ante la Haya. Acerca de la denuncia de Choquehuanca, Muñoz negó restricciones a las importaciones y exportaciones bolivianas. De hecho, las cifras que tengo es que el 80% hoy día del tránsito de bienes en el puerto de Arica corresponde a carga boliviana. Carga boliviana que, como dije, es plena. No hay provisiones de ningún tipo. Incluye armamentos. En la sesión plenaria de hoy se oirán las exposiciones de otras 6 delegaciones, entre ellas el reclamo de Argentina, Reino Unido, sobre la soberanía de las Islas Malvinas, y también al titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de la propuesta de Ecuador, que busca cambiar de sede a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y modificar su financiación. Después de 3 días, concluye esta asamblea que reúne a 34 cancilleres y vicecancilleres de todo el continente, a excepción de Cuba. Muy bien, y además el canciller de Chile dijo que la demanda en la Haya busca que cedamos territorio y eso nunca ocurrirá. Eso, claro, lo tiene Chile, ¿no? Ellos, porque es lo que busca Bolivia es que Chile dialogue sobre el tema. Sí, no, la demanda boliviana no exige a la Corte que se pronuncie sobre la soberanía de un solo centímetro de territorio en mar o tierra. En ese sentido no es exacto lo que dijo el canciller chileno. Chile va confiado a la Haya porque lo peor que le puede pasar es precisamente que la Corte le diga tienes que negociar de buena fe una salida soberana al mar para Bolivia. Pero
la obligación de negociar de buena fe no implica que algún día se llegue a un acuerdo. No, claro. O sea, Chile podría patear ad infinitum hacia futuro las negociaciones. Claro, Bolivia podría alegar que eso no es a negociar de buena fe, pero ¿cómo se prueba la mala fe? Entonces, digamos, Chile sabe que no tiene mucho que perder del proceso ante la Haya y que probablemente incluso lo gane. Por eso su actitud ahora es, si tú me estás llevando a una corte, ya no me pidas negociar bilateralmente. Pero Chile tampoco está pidiendo en realidad negociar bilateralmente. Nuevamente, ambos han sometido el tema a una corte. Pero claro, lo que Bolivia espera de la corte es que la corte obligue a Chile a volver a sentarse a negociar bilateralmente. Yo, sin embargo, creo que este es un mecanismo más de presión sobre Chile que Bolivia intenta activar a nivel internacional, pero que Bolivia, creo, sabe que por ninguno de los medios a su disposición va a lograr que Chile ceda soberanía. Y la razón por la que Bolivia llevó a Chile a la Corte, en buena medida, es que Chile nunca negoció de buena fe el tema de la Mediterránea boliviana, pese a que el anterior gobierno de Bachelet se comprometió a hacerlo. Muy bien, ahora siguiendo con la región, nos vamos a Uruguay. Los resultados de la contienda preliminar dejan a Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry como principales candidatos para los comicios presidenciales que van a desarrollarse el 26 de octubre. La Corte Electoral Uruguaya culminó el reencuentro definitivo de las elecciones primarias celebradas el pasado domingo en el país y confirmó los datos provisionales que dejaron a Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry como los principales candidatos a las elecciones presidenciales del mes de octubre, con varios días de retraso debido a problemas en el sistema informático empleado para el reencuentro de votos. La Corte informó que 990.223 actas fueron emitidas en las 7.137 mesas electorales dispuestas en todo el país. El oficialista Frente Amplio recibió el 81,9%, comandado por el expresidente Tabaré Vázquez. En el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou confirmó su sorprendente victoria con un 54,3%. El Partido Colorado, que representa a Pedro Bordaberry, recibió el 74%. En total, votó tan solo el 37,1% del padrón electoral, compuesto por 2.668.775 electores, la cifra más baja de participación desde 1999, donde se realizaron estas elecciones primarias por primera vez. Cabe recordar que el 26 de octubre los uruguayos se dirigirán a las urnas para elegir al nuevo presidente del país y a 130 miembros del Parlamento. Muy bien, no puede postular nuevamente Mujica, pero también es la valla alta para quien lo va a suceder, ¿no? Es un presidente muy popular. Sí, pero todo parece, como candidato del Frente Amplio lo va a suceder el presidente que lo antecedió en el ejercicio del cargo, y que fue un presidente tan o más popular que Mujica, porque claro, Mujica es sobre todo popular fuera del Uruguay, también dentro del Uruguay, pero es, digamos, ha tenido más impacto fuera del Uruguay por una diversidad de razones, incluyendo algunas políticas como la de la legalización de la marihuana, aprobar el matrimonio igualitario, etcétera. Pero Tabaré Vázquez era tan popular que la elección interna del Frente Amplio fue un referéndum donde él obtuvo cerca del 90% de los votos, o sea, no había quien le compita por el cargo. En los otros dos partidos parecía más abierta la elección, aunque finalmente digamos ganaron con amplio margen quienes encabezaban la intención de voto. Son primarias dentro de los partidos, no los porcentajes de votos que se dieron son el porcentaje que cada candidato tiene dentro de su propia fuerza política, no en una elección entre partidos. Y lo que llama la atención, sin embargo, es que el éxito del Frente Amplio ha sido tan grande que las otras fuerzas políticas, blancos y colorados, han elegido una nueva generación, candidatos que tienen muy poco de compromiso, bueno, sí tienen compromiso con el pasado, pero no son candidatos de las viejas jornadas. Muy bien, dejamos Uruguay y nos vamos a la primera pausa del programa. Luego de la misma vamos a regresar con Ucrania. El G7 ha tomado la decisión sobre este tema y amenaza al presidente ruso. Y también vamos a hablar que
continúan las provocaciones porque Israel amenaza con nuevos asentamientos humanos. Volvemos.